la grieta que dentro de nuestras diferencias nos da la oportunidad de conectar de diferentes maneras. También por eso en Mandrágora, Emilio no elige quitarse la vida, Emilio elige trabajar su duelo y acomodarlo para seguir caminante en la vida. Hi, Fauna. How are you? Thanks for having me. My pleasure. We are here today to talk about your latest short film, Mandragora, which is a story about a man who descends into a tunnel sustained by memories, where the fissures, a female voice responds, in metamorphosis, there is birth. Movement, the body, and choreography play a large role in your art. Was this always a component of your work, or did this style emerge over time? Sí, yo vengo de la coreografía. Empecé a los 9 años a estudiar danza y a los 15 años empecé mi carrera profesional de intérprete. Posteriormente me llevó a la dirección y a la creación de coreografía, y la coreografía me llevó a coreografiar primeramente videos musicales, y de ahí me fui al set de películas, televisión y cine. Es donde ahí me doy cuenta de las similitudes entre la coreografía y el cine, y cómo con la luz el cuerpo y el tiempo podía yo contar historias. Cada representación nace y muere. El cine me daba un lenguaje mucho más íntimo, con las historias, con la dramaturgia, nada efímero, y creo que Mandrágora es un ejemplo de estas líneas de acción que utilizo en mi trabajo. The thing that you said in dance, you hold an experience and then you let it go. I feel like in Mandragora, you explore new forms while still holding on to a memory. How did this film work with the duality of holding on to a memory while also exploring a new form? Tu percepción es completamente correcta. Me gusta hacer cine expandido, arte expandido, entonces quería que esta pieza fuera una pieza muy sensorial. Y una de las características, creo que de la sensorialidad, es como encontrar estos caminos con su propio peso narrativos, que también caen y se sueltan y fluyen, ¿no? Como metáfora de la vida misma. Creo que ese fue un poco el camino. A nivel composición, lo que hice fue pensar en el duelo en nuestra contemporaneidad, y pensar en la dicotomía de ser dolientes y de lo que significa el cuidado de ese proceso tan humano y que tan democrático, que todos los seres vivos vamos a caminar. Entonces, creé la pieza a partir de partituras, pensando en cada escena. I want to get into the location, the tunnel, a little bit. For me, watching the tunnel kind of felt like he kind of descends into the tunnel and it becomes a site where his memories sustain existence and then we start to see him transform. Why did you choose the tunnel specifically to explore the journey of descent and ascension? Este túnel es un túnel que está en una universidad muy importante en México, la UNAM. Yo frecuentemente pasaba por ahí, Rectoría y Cultura UNAM, y para contar mi historia yo quería
tener un espacio brutalista en donde también se reflejara eh, esta enormidad del cemento y la vida que brota sin importar las dificultades, como son las primigenias, las plantas, como que en cada ciudad y eh, urbanismo del mundo, la naturaleza siempre se preserva a sí misma, no importan las estructuras. Para mí fue muy importante pasar por este lugar y darme cuenta de eso. Y posteriormente Emilio Valdés, que es mi protagonista, actor, un gran actor, y también mi director de fotografía, que ya tenemos muchas cosas trabajando juntos, sugirió este espacio y fue como, claro, tiene esa, esa cuestión enorme, aplastante en su arquitectura, pero bella, cruda. También brota ahí la vida, las plantas están haciendo resistencia ahí. Siento que las plantas eh, son estas compañeras silenciosas que muchas veces ignoramos o pasamos de largo, y ellas siempre nos vienen a concientizar que en el presente las cosas más bellas de la existencia, y este espacio me daba eso, como eh, la enormidad urbana y la vida que se resiste, que tiene una resistencia y una resiliencia. Por eso este espacio. I love that. I feel like when I was watching, I noticed there were a lot of really wide shots where it felt like Emilio was like in the center of a container. So I really like that you explained that a little bit further for me. Sí, totalmente. El espacio para mí representa su cerebro, fue a su mundo interior, está perdido en su mundo interior. You've taken Pyramus, a figure defined as tragic heroism in classical mythology, and transformed him into a vessel of care. How does your gaze reshape the story of Pyramus? Primeramente, a nivel personal, resignificando el proceso de duelo y muerte, me encuentro con, en efecto, esta historia clásica. Y bueno, una de las conexiones familiares es que crecí leyendo a William Shakespeare. Mis madres tenían una obsesión de, de, de compartir generosamente sus historias, y Mandrágora, Mandrake, se conecta con esa historia clásica de Ovidio. William se inspira en esa historia para hacer Romeo y Julieta, ¿no? Claro, la reinterpreta. Y me acerqué nuevamente, nada más que bueno, en Romito, a la historia clásica de Ovidio. Y bueno, Ovidio plantea que Píramo y Tisbe se enamoran, están en Babilonia y se enamoran a través de un muro, de una grieta, pero para él la grieta es la separación, ruptura afectiva, que sí crea una intimidad, pero es la metáfora de la división. Entonces salen, se quedan de ver, pasan cosas, terminan suicidándose de una manera muy masculina. La grieta maldita, la grieta que nos separa, que nos divide, más bien la grieta que dentro de nuestras diferencias nos da la oportunidad de conectar de diferentes maneras. También por eso en Mandrágora, Emilio no elige quitarse la vida, Emilio elige trabajar su duelo y acomodarlo para seguir caminante en la vida.
grietas para mí son la vida. Y en Mandrágora, Carla Fessler, que es una gran poeta experimental en México, son las grietas la vida, y dialoga constantemente con Emilio, que es Píramo, para poder reconstruir y para poder entender que esta perspectiva masculina en donde se es víctima del amor, tal vez no juega porque la existencia es amor y más bien hay que reconfigurarnos en esta metamorfosis, y la muerte creo que es el acto más fuerte, duro, seguro que tenemos en la vida, pero también el acto más amoroso que tenemos en esta vida. Again, I loved that breakdown so much. I actually didn't know too much about the mandrake plant. I've always seen it, but I didn't quite know what it was. And after watching, I'd done some research. And I even found that it could be medicinal or it could be poisonous depending on like how much you take. It could also be like a portal between life and death. And there was a scene at the end of the film where he's like bent over and you can see his reflection in the puddle, and then also like at the end there's like the plant growing out of that, and I feel like that really depicted the rebirth very well. And I also love what you said about the female gaze seeking opportunity rather than kind of wallowing in something that's bad and certain. Pero aparentemente pierde la cabeza, que muchas veces nos lo dicen no solamente en esos estados a las mujeres de, perdiste la cabeza. Sí, sí la perdí, pero porque estoy renaciendo, estoy haciendo un trabajo interior, porque es mucho más complejo y sutil y valiente el reconfigurarse. I didn't even put that together, and I watched it twice. How does choreographing this project work for you? Or did you choreograph it, or did you let Emilio kind of take the reins in that regard? Bueno, pues en ese sentido, Emilio y yo habíamos empezado pues, a explorar. Yo cuando hago la práctica coreográfica vengo de la posmodernidad, de la improvisación. Entonces habíamos hecho laboratorios, o sea, improvisaciones, y como te conté, yo hice a partir de cada escena a partir de como si fueran una partitura. También en estos scores que voy planteando, se van planteando textos, subtextos, trabajo actoral, trabajo coreográfico, es decir, con estímulos. Y Emilio, que es un gran actor, con mucha inteligencia física, empezamos a trabajar a partir de ahí, ¿no? Análisis de estructura sensitiva, de estructuras específicas, de emoción. Entonces empezaba yo a darle algunos puntos para improvisar, y él tenía la libertad de poder construir específicamente dancísticamente, a partir de esas pautas que yo le iba dando, tanto de texto como estímulos sensitivos. A veces usamos cierta música, entonces ahí se empezó a construir. Posteriormente nos fuimos con un maestro mío a Veracruz, a Mijail Rojas, un coreógrafo cubano-mexicano que tiene su escuela en Veracruz, artífice, y me entró a trabajar la apertura y del peso de la imagen interpretativa, para darle más herramientas a Emilio para poder ir creando y componiendo en estas improvisaciones con más noción del peso de la imagen. Y también
La otra parte, cuando ya empezamos a trabajar más así, es que sí hay estructuras en donde ya para bajar la evolución, lo que se ve en la pieza, en donde yo, digamos, compuse ciertas partituras específicas, muy puntuales, que yo ya me imaginaba, que ya tenía la imagen narrativa que quería ver, como la imagen que describiste hace un momento. Esa yo la tenía desde el principio, como que sabía que la tenía que tener en la película. Hay cosas que al yo escribir el guión, porque sí escribí desde las partituras un guión cinematográfico, pues hay cosas muy específicas que quiero contar, que quiero ver, y entonces que por ende tengo que decirle y que tuve que decirle a Emilio, hay que trabajar esto de esta manera, necesito que el personaje sienta esto, necesito que te veas en tu reflejo. So you choreographed the dance scores and then you wrote the script around that. Was there sort of like an outline of the script beforehand? Sí había un guión antes, un guión previo, que de hecho esta pieza nace porque una amiga me invitó a una aplicación en Alemania. Sí, como para guión, pero ella no me dijo que era para largometraje. Entonces yo escribí un cortometraje y de ahí, ahí había un guión previo. Luego hago las partituras y a la par, casi que a la par, fui construyendo el último cierre de guión. I was curious because I feel like even the camera, there's a choreography to the camera movements, or the camera itself tells a story whenever Emilio is experiencing stillness. Is that something you were also trying to articulate? Totalmente, siempre pienso en la cámara. Casi que es lo primero que pienso cuando voy a generar un proyecto. Es muy importante el movimiento. La cámara es, digamos, bailando también, es otro bailarín, es otra perspectiva, porque para mí nos invita como espectadores a estar dentro, o sea, es lo que siento que me ayuda mucho a tener y generar un proyecto sensorial, ¿no? Sí estoy muy obsesionada con la cámara a la altura del cuerpo, en la cámara en mano. En esta ocasión tuve el privilegio de que Emilio convocara al maestro Kenji Katori, un cinematógrafo muy, muy importante en México. Pues a mí me encantó su trabajo operando la cámara en mano y era muy intencional. Pensé desde el principio que quería la cámara flotante y quería la otra parte, ¿no? Como la frialdad, la estabilidad. Ahí se usó más como el Trinity y para hacer estos shots mucho más precisos, que también se sintieran que el personaje está aislado. Pero justo la cámara en mano nos lleva a una intimidad y a un danzar con el personaje que sí, desde el principio lo tenía claro, quiero contar con cámara en mano y mucho más estabilidad estos planos donde el personaje se siente la soledad. That is very interesting because I noticed that whenever the camera was very close up, I almost felt like I was alongside whatever thought process he was having. And then whenever it zoomed out, I felt like, as you said before, experiencing his inner world as well. I've never really seen that be depicted in the way that you've done with the camera work. I think that is so cool. Ay, muchas gracias. Es un gran halago y una gran perspectiva. Me sonroja. Es muy bonito. Of course. How does the Mandragora's association with the dream state and consciousness also relate to the story that you're telling in this short? Or even like the psychological landscape? Yo creo que la mandrágora
esta hechicera del amor, que también en México hay una mandrágora que es una cactácea, se conecta con el amor y lo duro de este personaje que está cuasi febril ante el dolor. Se conecta como en el personaje como un abrazo, un descanso, esa planta protectora de los sueños que le va dando la calma al personaje, se conecta con la calma poco a poco a partir de estos estados febriles, estos sueños que tiene, va encontrando un poco de paz y ahí es donde se conecta la planta directamente, con la paz, con el darle tierra a partir de sus sueños, de estos estados febriles que el personaje tiene. I have a question also about Tierra. At the beginning of that film, there is a birth that's happening, it feels like. And I feel like you always have a theme of transformation or rebirth in some way. I'm curious to know if, I guess, all of your art has to do with maybe emerging into something new or being reborn again after you create a new project, and how each project changes how you create work moving forward. Sí, totalmente. En Tierra hay un nacimiento de la protagonista, es Lucas Avendaño, una artista, coreógrafa, antropóloga. En efecto, hay ciertas cosas y ciertos temas tal vez que rondan mi cabeza, como es el renacimiento, la memoria, la identidad, los derechos humanos. Por ejemplo, pensando en los dos personajes principales de las dos obras, yo creo que Lucas emprende un viaje en donde va de adentro hacia afuera, es decir, nace y corre hacia su identidad mushe, y de ahí entiende que a partir de las feminidades América Latina puede ser una revolución. En el caso de Emilio, yo creo que viene de afuera hacia su interior. En el caso de Tierra, Lucas Nahual abraza su musheidad y construye a partir de ahí su esperanza. En el caso de Píramo Emilio, se va hacia adentro y ahí él enuncia la memoria como punto de construcción. ¿Cómo construyo? Depende las necesidades. Las piezas son organismos vivos, pero por lo regular escribo y a partir de ello voy desarticulando hasta llegar a ideas concretas. Creo que me interesan mucho estos proyectos que tengan potencia, en donde se genere un cambio o estén los intersticios de lo que está, pero no se ve de los seres existentes. It is so beautiful. Do you feel like everything that you've made so far, do you see a connection, and not even story to story, but just like as you grow into the artist that you are now? Sí, yo creo que hacer arte no es para mí no es un trabajo, es una forma de vida. Y justamente es un reflejo de la vida misma y creo que sí tiene conexión gracias a lo que he hecho. Estoy ahorita en este lugar y creo que se conecta hasta en mi trabajo cuando era directora escénica, se conecta digamos, una estética
que es hablar de lo liminal. Sí, o sea, sí, sí veo que hay una conexión estética identitaria de pensar el cuerpo, no solo físicamente, los cuerpos, el cuerpo de la palabra. Sí, sí creo que en ese sentido es como. What did you learn during the process of this last project that you didn't know before and you'll take with you as you continue to develop as an artist? Eh, y yo así es muy buena pregunta. ¿Qué aprendí? Practicar más la paciencia en el sentido de, como a nivel personal, yo estaba pasando justo por un proceso de duelo. Tuve que tenerme más paciencia a mí misma en el sentido de no poder tal vez estar como al 1000 por 1000 todos los días, conocer que podía continuar y a veces no podía y tenía que dejar un poco el proyecto, no por aversión al proyecto, sino porque tenía yo misma que acomodar mis emociones en mi propia vida personal. Entonces, ejercer esa práctica de paciencia, porque tiendo a ser como eh, hago un proyecto y tal vez tengo una hiperproductividad de estar. Simplemente recordarme que en esos momentos que yo estaba ahí como filmando o haciendo la postproducción, darme paciencia a mí misma, decir, ok, practica la paciencia, a veces se puede, a veces no se puede. Creo que eso fue una de las cosas que más aprendí soltar, a soltar un poco esa autoexigencia que luego uno se pone. And if we are sitting here again 1 year from today, what do you hope we're talking about? Maybe my next project. Do you have like a feature in the works or anything? Sí, Mandrágora pertenece a una trilogía de cortometrajes que quiero hacer y ya estoy pensando en mi primer largometraje, en mi ópera prima. Estoy pensando, más bien estoy en la fase de investigación y ya estoy pensando en el primer largometraje. Congratulations. That's amazing. Thanks. Yeah, of course. It was so amazing to talk to you and hear more about your passion for the story, and I feel like it's super eye-opening. So thank you so much. And where can the people find your work? Muchísimas gracias por invitarme, fue un placer hablar contigo, me encantó. Pueden ver en mi página fanaadhani.com o Instagram de fana.adhani o en el Instagram de Emilio Valdés. Muchas gracias y me encantó esta charla. Thank you.